Para continuar con nuestra agenda, les quiero comentar que es momento de presentar a Julio Enleu. Julio es experto en estrategia e innovación, con más de 20 años liderando empresas, fundador de Management Group, que es una empresa dedicada a la consultoría de estrategia empresarial, y Yellow Frog, que es empresa dedicada a crear software para estrategia. Julio Enleu es doctor en Administración de Empresas en Swiss Management Center University, con una maestría en finanzas, un MBA, Business Management, certificado en Harvard University. Julio Enleu es autor del libro Cómo dirigir la innovación. Para nosotros es un gusto poder contar con Julio Enleu en este Innovation Week, al quien damos la más cordial bienvenida. Bueno, un gusto estar hoy aquí con ustedes. Gracias, Gerson. Hoy vamos a hablar un poco sobre estrategia e innovación y cómo se puede aplicar realmente en las empresas. Y para empezar, quiero pedirles a todos que se tomen 2 segundos y que se imaginen un triángulo. Ahora, lo que voy a decir le pasa más o menos al 80% de las personas. Y es, ¿por qué se imaginaron el triángulo con el piquito para arriba? Es decir, un triángulo así. ¿Por qué el piquito está para arriba? Y la segunda pregunta es, ¿por qué el piquito que manda es el que está arriba si un triángulo tiene 3? La innovación se trata de eso, de ver esos paradigmas y romperlos, cambiarlos. Y el que logra ver el paradigma y pensar en algo nuevo, depende mucho del tamaño de la empresa. Quiero mostrarles primero algunos números. Estos son números de Estados Unidos. Vamos a ver algo en Latinoamérica, pero normalmente en Estados Unidos se mide todo. Entonces es como una buena referencia para empezar a entender cómo funciona esto. Primero, en Estados Unidos hay alrededor de 28 millones de empresas, de las cuales el 96% factura menos de $1 millón. Pero hay otro grupo, ese 4%, que se atreve a pasar un momento difícil y duro para escalar, para crecer. Y el siguiente grupo es un poco menos de 4%. Factura entre 1 millón y 9 millones de dólares. Pero dentro de este casi 4% hay un pequeño grupo que se atreve a pasar un momento duro, pensar en estrategia, pensar en cómo innovar para pasar al siguiente nivel. Y esas son las empresas que logran facturar entre 10 millones y 49 millones de dólares. Y ese es el punto 4. Esto no es para todos. Pero de este porcentaje todavía hay un poco que se atreve a pensar más en grande y pasar un momento difícil. Quiere decir que muchos se quedan aquí, otros se quedan aquí y otros están muy cómodos aquí y no pasa nada. Es lo que quieras hacer con tu empresa. Pero hay un punto 06 que se atreve a pasar, ha pasado por estos momentos duros hasta llegar a facturar como mínimo 50 millones de dólares. Como mínimo. Ahora, ¿qué pasa con estas estadísticas en nuestra región? Bueno, en realidad les voy a mostrar datos de México. Y es increíble. Pero tal vez el monto, si se dan cuenta, más o menos es la mitad aproximadamente. Pero los porcentajes se mantienen. En México estamos hablando de 5.2 millones. Hay un 96%. Y déjenme decirlo, de dueños de empresas, de gerentes de empresas,
que se atreven a pasar de un grupo al otro. El resto están tranquilos, contentos, dentro de su zona de confort, sin pensar en innovación, sin pensar en estrategia de crecimiento rápido. Están contentos y felices en donde están. Estas 4 etapas, nosotros en Management Group le llamamos, bueno, startup, que es cuando arranca la empresa. La etapa 2 es un grow up y ahorita vamos a ver qué significa cada etapa. La etapa 3 es el scale up y la etapa 4 es el dominate. ¿Qué significan estos nombres? Bueno, quisiera que por favor localices en qué etapa estás. Hay dos cosas que nos ayudan a nosotros a evaluar en qué etapa estás. Uno es el monto de facturación, que ya lo vimos. Y lo segundo es la cantidad de empleados que tienes hoy en día. Si tienes entre 1 y 5 empleados, eres un startup. Si tienes entre 6 y 15, estás en grow up. Si tienes entre 16 y 250, eres un scale up. Si tienes más de 200, hasta la cantidad que tú quieras, estás en una etapa que es un dominate. Y tengo que decirlo, muchas veces generalizamos y decimos la estrategia y la innovación es lo mismo para todas las empresas. Y por eso las cosas fracasan. No es lo mismo, no es el mismo enfoque, no pasa lo mismo. Y te voy a dar algunos ejemplos. Primero, en un startup, el enfoque es desarrollar el producto, porque todavía no hay ni un producto ni un modelo de negocio probado. El enfoque en la startup es desarrollar un producto con un modelo de negocio rentable. En la etapa 2, ya tienes un producto, ya tienes un modelo de negocio probado y lo que quieres es crecer en ventas. Y ahí, cuando pasas de un startup a un grow up, el problema más fuerte es porque en un startup el dueño es la empresa y los demás son ayudantes. En un grow up ya tienes que empezar a contratar especialistas. En un scale up, bueno, aquí es donde defines cuál va a ser tu nicho del cual vas a empezar a volverte dueño. En este tamaño de empresa es donde la infraestructura pasa a ser un problema. Es cómo escalo, cómo crezco rápido. Aquí el problema más grande es cómo está armada tu empresa, cómo está armado tu modelo de negocio. Te deja crecer lo suficientemente rápido. Y la número 4 es cómo dominar mi industria. El problema aquí son 2. Cómo dominar tu industria y cómo no quedarte dormido siendo el rey. Normalmente decimos los elefantes. Es una empresa que en algún momento creció, se hizo grande, pero ahora ya se mueve lento. Dejó de crecer y ahora solo se dedica a defenderse. Lo más difícil es romper ese status quo en una empresa ya de este tamaño. Dicen, ya sé cómo funciona mi mercado, soy exitoso y me dedico a defenderme. Dejan de pensar en crecer. Creen que ya no se puede crecer. Y te digo una cosa importante que normalmente se olvida cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de innovación. Es que muchas veces las empresas crecen, pero su dueño, su gerente general, no. Entonces la empresa empezó a crecer, pero el dueño o el gerente general no logra desarrollar las habilidades que necesita. Esta es la última línea. Si quieres localizarte, si la empresa creció, cambió de etapa, buenísimo. Tú creaste las nuevas habilidades para la siguiente etapa. Porque si no, el cuello de botella vas a pasar a ser tú. Y el principal impedimento en que tu empresa crezca, perdona que te lo diga, pero puedes estar siendo tú. Y hay gerentes y dueños muy buenos para una etapa,
Pero si no se logran preparar para la siguiente y crear sus habilidades, no van a pasar de ahí. La dirección de la empresa tiene que ir evolucionando junto con la empresa. Es diferente. Es diferente dependiendo de tu tamaño y en el momento de empresa que estás. Ojo con eso. Ahora hablemos de cómo crecer. Cuando hablamos de innovación, es decir que una innovación puede catapultar a una empresa o la puede hacer quebrar. Te puede llevar al siguiente nivel o una innovación mal hecha, mal dirigida, en el tiempo incorrecto, va a desgastar tu flujo de efectivo, va a desgastar el dinero de inversión y se puede traer abajo la empresa. Ahora, ¿cómo crecer? ¿Cómo aplicar estrategia e innovación? Mira, no hay una fórmula. Realmente no lo hay. Pero si existiera, fuera algo muy similar a esto. ¿Y esto qué significa? El crecimiento es una función de marketing, una función de ventas y una función de servicio al cliente al cuadrado. Eso significa es el doblemente de importante que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque la función de marketing y ventas te hacen crecer linealmente. ¿Eso qué significa? Que estas dos funciones van a conseguir nuevos clientes. Esta función hace que los clientes regresen. Estas te hacen crecer linealmente. Estas te hacen crecer exponencialmente. Dividido, y eso significa entre menos mejor, la fricción que hagas con el cliente. ¿Qué es la fricción? Déjame explicártelo. Normalmente las empresas se arman de forma vertical. Y cuando digo vertical es, tienen un departamento de ventas, un departamento de marketing, un departamento de finanzas, un departamento de recursos humanos, lo que tú quieras. Y eso es lo normal. Es como nos han enseñado. Sin embargo, un cliente actúa transversalmente a todo lo vertical de las empresas. Un cliente empieza con la fricción cuando pasa de un departamento a otro. La fricción es cuánto raspas al cliente cuando te compra y tiene que experimentar tu servicio. Un cliente que dice, mira, pero esto no es lo que pedí. Ah, bueno, hable usted con ventas porque a mí esto me dijeron. Mira, mi factura está mala. Bueno, entonces tiene que llamar a finanzas y que ellos le cambien la factura. Y finanzas te dice, no, mira, el vendedor esto nos pasó, habla con gente de ventas. Y resulta tu cliente coordinando a los diferentes departamentos dentro de tu empresa. Le hacemos difícil al cliente comprarte. Entre menos eso, más logras crecer. Cuando hablamos de estrategia e innovación y cuando las cosas se mezclan, normalmente, y cuando hablamos de estrategia, miren, normalmente en la región todavía hablamos de teoría de estrategia de los 70s. Cuando digo de los, mejor no menciono nombres, pero cuando digo teoría de los 70s es lo más usado. De que ponemos el plan grande de objetivos, nos llenamos de KPIs y terminamos trabajando para una herramienta y no la herramienta para nosotros. Cuando hablamos de estrategia no es un plan, ese es el plan estratégico que controla la estrategia, pero estrategia es esa idea central que te dice cuál es tu norte, que te dice a dónde tienes que orientar tu innovación. A la innovación la dirige la estrategia. Y probablemente en una startup, sí, a ver qué se nos ocurre y a ver qué sale. Pero entre más grande sea tu empresa, la innovación no funciona así. La tienes que dirigir y tú tienes que decir, según mi estrategia, necesito entrar a este mercado y necesito una ventaja competitiva en eso. Y ahí es donde funciona la innovación dirigida. Ahí es donde una empresa entre más grande es, tiene que dirigir más su innovación con estrategia. Déjame darte un ejemplo de esto. Esto es un círculo para romper inercia.
de una empresa que se dedica de bienes raíces, que se dedica a comprar y vender y rentar bienes raíces. Se llama Purple Bricks. ¿Cómo funciona? Para que tú veas cómo funciona estrategia mezclado con innovación en la práctica. Esta es la estrategia de ellos. Pero ¿y dónde está todo el montón de KPIs? Eso vino después. Primero tienes que pensar estratégicamente antes de empezar a actuar. Tranquilo. Tienes que pensar hacia dónde vas. Esta empresa, les cuento cuál es su estrategia. Y ellos dijeron, bueno, primero, y esto, como es un círculo, solo la primera vez eliges dónde arrancar. Luego, después, no hay un principio y un fin, todo es un círculo. Empiezas a decir, bueno, primero, quiero tener servicios disruptivos de bajo costo. Esa es mi meta. Hacia allá tengo que ir, así voy a conquistar mi mercado. Me voy a volver dueño de mi mercado. Si tú estás en la industria de la construcción, te digo, a ver, ¿ya tienes claro cómo te vas a volver dueño de tu industria, de tu nicho de mercado? ¿O solo tienes objetivos y KPIs? ¿O empiezas a probar y experimentar y eso es todo? Esta empresa dice, no, yo necesito hacer un servicio disruptivo de bajo costo. Y eso dijeron, vamos a rentar y a vender inmuebles vía digital. Y vamos a hacer marketing masivo para que la gente nos conozca. Y si nuestro servicio es lo suficientemente disruptivo y hacemos el suficiente marketing con la suficiente calidad para que nos conozcan, entonces nuestro volumen de ventas, nuestro volumen de transacciones va a aumentar. Eso va a hacer que tengamos economía de escala. ¿Qué significa esto? Tengo un servicio disruptivo a bajo costo, abajo del costo promedio de la industria. Te cuesta menos de lo que te costaría comprar o rentar a los dos, tanto al cliente como al dueño del inmueble. Bajo costo, disruptivo, digital. Que la gente lo conozca, eso va a hacer que aumente mi volumen de ventas. Eso hace que cada vez yo pueda tener un costo más bajo, economía de escala. Es decir, si antes yo rentaba o pagaba mi oficina y tenía 50 transacciones al mes, ahora si tengo 300 transacciones, ya divido el costo de mi oficina en 300 transacciones y no en 50. Entonces, aquí es donde empieza a funcionar el círculo. Como logré un costo más bajo, porque tengo más transacciones, entonces puedo dar un servicio todavía de más bajo costo, que me va a permitir también invertir más en marketing y eso me va a hacer aumentar más el volumen. Entonces la economía de escala funciona mejor y me baja más el costo. Y entonces puedo bajar más el precio de mi servicio y puedo invertir más en marketing. Entonces el volumen todavía va a aumentar más. Y voy a tener una economía de escala que me va a dar mejor costo. Y así sigue girando el círculo hasta que me vuelva dueño del nicho de mercado que escogí. Cuando hablamos de estrategia, tenemos que hablar de por lo menos 5 decisiones, 5 enfoques en los que tienes que hacer estrategia. El primer enfoque es estrategia enfocada en tu equipo. Cuando digo tu equipo, estoy hablando de tu personal, de la gente. Una estrategia funciona porque tu personal la idea, tu personal la ejecuta y la monitorea. Estrategia arranca con personas. Si no tienes el equipo correcto, no vas a avanzar. Lo otro, cuando hablamos de enfoque de estrategia pura, hablamos de cómo ser diferente, cómo volverme único. Luego, ¿cómo hago una ejecución óptima? Normalmente las empresas pierden más dinero y tiempo en la ejecución, aunque tengan una buena estrategia. Luego, en efectivo, y cuando hablamos de efectivo, mira, normalmente hay más empresas en problemas porque se centran en el EBITDA, en la utilidad y no en el efectivo, no en su flujo de caja. ¿Por qué eso es importante? Porque mira, el EBITDA
La utilidad no es dinero en efectivo. Es un número en un estado financiero que resulta al final siendo una opinión. Y con EBITDA, tú no puedes pagar una factura. Con flujo de efectivo, sí. Y por último, la evolución. Y déjame explicarte cuando hablo de evolución. Aquí es donde se junta la estrategia con la innovación. Quiero explicártelo con esta gráfica. Primero, tengo que decirte que por alguna razón, que la verdad es como la regla del 80-20. No sabes por qué funciona, pero funciona. Esto que te voy a explicar es la curva de probabilidad. Y esto en cualquier parte de la ciencia lo vas a encontrar. Y funciona de esta forma. Si te centras en la línea de la curva del azul más oscuro, esto es el ciclo que sigue toda esta vida. En las empresas, los productos, los servicios siguen un ciclo como una gráfica de distribución de probabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Un producto nace, es creado, empieza a crecer, llega a su tope, se vuelve un elefante, se vuelve lento, piensa que ya no puede crecer y empieza a decrecer. Nosotros tenemos unos clientes que nos decían, mira, pero es que no me has entendido, mi producto es realmente bueno. Digo, sí, pero va a caer. Es que no me has entendido, es que mi servicio es realmente bueno. Digo, espectacular, pero va a caer. Si hablamos de esta curva, hacia arriba o la parte vertical es cuánta utilidad te va a producir durante el ciclo. Y lo horizontal es cuánto tiempo va a durar. Y hay empresas que producen mucho más evita, productos o servicios que producen mucho más evita que otros y que tienen un tiempo de vida mucho más largo que otros. Pero decir que todos los productos y servicios tienen este ciclo de vida. Y decimos, si esto pasa en las mejores empresas, en las mejores familias, tengo que decirte que sí. Si pensamos probablemente, si yo les dijera a ustedes, piensen en las 2 empresas que más admiran a nivel mundial. Yo te lo pido, piénsalo. Es muy probable que las 2 empresas que piensen estén dentro del listado que normalmente se le denomina como el Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Ahí están empresas como Google, como Apple, como Amazon, como Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a ver, si pensamos, son empresas que tienen un buen equipo de personas, sí, bien organizados. Tienen estrategia y diferenciadores, por supuesto. Están bien organizados, tienen una buena operación, son eficientes totalmente. Tienen muchas ventas, tienen buen manejo de su flujo de efectivo, por supuesto. Por eso llegaron ahí. Sin embargo, si tú te vas a la historia de estas empresas grandes, imagínate, esto que te voy a decir, imagínate si pasan las grandes, imagínate en las pequeñas, pero en los últimos 50 años, 9 de cada 10, a ver, 9 de cada 10 de las empresas de Fortune 500 han sido compradas por una empresa más joven o han quebrado. Yo fui CEO, trabajé para una empresa de estas hace muchos años y hoy ya la compró una empresa más joven. ¿Por qué pasa esto? Porque no que eran unas empresas fabulosas. Y te digo, es muy interesante el por qué estas 9 de cada 10 les pasa esto. Hoy en día, a ver, en los años 70, una empresa entraba a la lista de Fortune 500 y tardaba 75 años. Hoy en día entra una empresa Fortune 500 y en promedio en 15 años lo compró una empresa más joven o quebró. 15 años y bajando. Y aunque esas 9 de cada 10 son interesantes,
lo más interesante. Aquí estamos hablando de innovación y estrategia en vivo. Estamos hablando de realmente lo que pasa en la calle. No estamos hablando de libros. Lo interesante de esas 9 de cada 10, podemos hablar muchas historias y traerles historias y contárselas, pero es más interesante esa 1 de cada 10 que sí lo logra, que se logra mantener, que no la compra una empresa más joven, que no quiebra. ¿Qué hace esa 1 de cada 10? Y se los voy a resumir con esta explicación. Imagínate, te voy a dar un ejemplo fácil. Imagínate a Apple. ¿Crea un producto exitoso? Sí, pero va a caer. De verdad. Pero es espectacular el producto, el servicio, pero va a caer. Esa 1 de cada 10 lo que ha aprendido a hacer es a crear un siguiente ciclo de producto o servicio antes de que la curva actual caiga. Esa 1 de cada 10 es lo que ha aprendido a hacer. Esto es innovación real, estrategia e innovación real. Ejemplo de esto. Imagínate Apple creando el iPod. Listo. Tengo un reproductor de música espectacular, que todo el mundo le encanta, que todo el mundo está dispuesto a pagar por él. Buenísimo. ¿Qué pasa si Apple hubiera dicho, yo me voy a dedicar a ser eficiente y voy a crear los iPods o reproductores de música más baratos del mundo? Y dedico mi estrategia a volverme más barato y más eficiente. ¿Qué sería hoy de Apple si se hubiera dedicado a producir de forma más eficiente los iPods? ¿Cuántos iPods se venden ya hoy en día? ¿Cuánta competencia tienen los iPods? ¿Cuántos de los que están aquí presentes compraron un iPod en el último año? Si tu estrategia está en solo ser eficiente, bajar costos, cuidado, porque a largo plazo tu ciclo se puede acabar. Lo que hizo Apple fue que antes de que empezara a caer la curva de iPods, empezó la curva de los iPhones. Y antes que viniera la competencia fuerte en iPhone, salió el iPad. Y luego el iWatch, luego el Apple TV y probablemente en el futuro el iGlass, que son los lentes inteligentes que en teoría van a quitarnos el teléfono y el teléfono va a estar ahí incluido. ¿Te das cuenta cómo funciona la estrategia y la innovación en la vida real? Eso es lo que hace esa 1 de cada 10 que estás haciendo tú en tu empresa. Mira, este tipo de cosas funcionan a veces como una gota que cae en el agua. Y puede ser una gota pequeña, que tal vez piensas eso nunca va a llegar a mí. Pero empieza a crear una onda pequeña y esa onda se empieza a agrandar y se empieza a agrandar y se empieza a agrandar. Y solo quiero darte un ejemplo a futuro. Te puedo hablar de 1000 historias, pero me gusta más ver a futuro, me gusta hablar de lo que en realidad pasa. Y te quiero hablar de cómo inclusive la industria de la construcción puede llegar a ser afectada por una gota de otra industria. Y te quiero hablar de esta gota que arrancó como una idea. Ellos innovaron, empezó con una startup. ¿Qué crearon ellos de cero? Miren, mucha de la innovación no se crea de cero. Uber creó los vehículos, no. Los teléfonos tampoco. Los mapas, tampoco. ¿Qué hizo Uber? Creó un concepto uniendo esto. ¿Qué inventó Uber? Solo unir conceptos que ya existían. A veces pensamos que la innovación es muy teórica y que tenemos que lanzar algo que jamás se ha visto. Y está bien.
Pero no tienes que hacer todo de cero. Dices, no, es que ¿cuándo vamos a tener investigación en Guatemala? Solo puedes unir cosas que ya existen. Listo, pero ¿esto cómo puede llegar a afectar la industria de la construcción? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Mira, hoy en día, si usas un Uber, aunque con la pandemia le da a uno miedo, un poco de miedo en esto, pero subirte a un Uber hoy en día, pero hoy en día, subirte a un Uber versus tener tu carro propio. El punto de equilibrio está en 16,000 kilómetros. Si tú recorres menos de 16,000 kilómetros al año, es más barato, más rentable usar un Uber. ¿Por qué? Porque no pagas seguro, no mantenimiento, no compras llantas, no pagas combustible, no pagas seguros, no pagas préstamo, nada. Arriba de 16,000 ya es más barato tener tu propio carro. Sin embargo, hoy en día, ya el 22% de las personas que tienen un carro prefieren usar Uber. Y esto es hoy en día, con el punto de equilibrio de 16,000 kilómetros. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Se cree que normalmente en esta década, aunque esto ya está en las calles, sobre todo en algunos estados en Estados Unidos, ya experimentalmente, pero ya hay muchos fabricantes probando, ya con mucha tasa o muy alta tasa de eficiencia, probando vehículos que se manejan solos, que ya no van a necesitar un piloto. Como por ejemplo los Teslas, que ya van muy cerca, pero pensemos, nos queda una década por delante y se cree que antes de que termine la década, esto ya va a poder ser masivo. Cuando esto pase, pues podemos estar hablando de esta década, el precio de Uber va a bajar un 50%. Esas son las estimaciones dichas por Uber. Si Uber ya es barato, imagínate que ahora te cueste el 50%. En ese momento va a arrancar esto que puede llegar a afectar muchas industrias. Primero, la venta de vehículos. Si te va a salir mucho más barato usar Uber y no sin tener que pagar parqueo, sin tener que estar preocupándote por un préstamo, por un mantenimiento, por seguros, etcétera, es una de las industrias que puede ser afectada. Imagínate qué va a pasar con los parqueos. Si ya no tienes un vehículo, si no solamente usas un Uber que no está manejado, que es automático, dirigido por Uber, ¿cuánto parqueo van a necesitar las oficinas? ¿Cuánto parqueo van a necesitar los centros comerciales? ¿Cuánto parqueo van a necesitar los edificios de apartamentos? Según las estimaciones, eso va a hacer que inclusive el diseño de los edificios, de las casas, cambie. Y ustedes que están en la industria de la construcción saben cuál es el costo, por ejemplo, en un edificio. Los sótanos de parqueo, ¿cuánto es el costo versus el costo total? ¿Cuánto puede llegar esto a mover un precio de venta? ¿Cuánto puede llegar a mover el precio-costo el que ya empieces a no necesitar parqueo? Por supuesto, también va a afectar la velocidad promedio del tráfico, porque ya no vamos a ver humanos distraídos viendo el celular en el tráfico. Temas de accidentes también. Ya sabes que hoy en día, a nivel mundial, la tercera fuente de muertes son accidentes de tráfico. ¿Qué crees entonces que va a pasar con los seguros? ¿Qué va a pasar con los seguros de vehículos? Y muchas otras cosas más, que empezó como una gota y empieza a cambiar muchas cosas. Así funciona. Hoy, cuando hablamos de innovación, hay otras industrias que están llegando a cambiar y afectar
muchas industrias. Y cuando hablamos de innovación no tienes que ver al pasado. Cuando hablamos de innovación tienes que pensar qué vas a hacer a futuro. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de el impacto que van a tener a futuro las decisiones que hoy estás tomando. Ahora, hablemos de esto. Decir, bueno, mira, pero yo sí quiero innovar, quiero hacer esto, ¿qué hago? Mira, lo primero que yo te recomiendo es que revises en qué estás pensando innovar. Y cuando digo que revises en qué estás pensando innovar, revisa ese producto, ese servicio y cuán escalable es. Dices, mira, es que a mí se me ocurrió que voy a hacer, no sé, zonas de 50 edificios. Listo. ¿Cuántas zonas de 50 edificios vas a hacer? Y solo me estoy inventando algo. Mira, yo te sugiero que si estás pensando en innovar, que pienses en estos 4 filtros. Pásale estos 4 tamices. Y lo primero es, a ver, los 4 son pensando en qué tan rápido puedo escalar. Y lo primero es, tu producto o servicio tiene algo que esté digitalizado. No, mira, a ver, nosotros estamos en la industria de la construcción. ¿Qué te pasa? A ver, voy a dar un ejemplo. Hoy ya hay empresas de construcción armando edificios tipo Lego. Mira, a ver, ¿y eso cómo? A ver, empiezan a armar el edificio, el cascarón, y conforme van vendiendo, van armando los niveles con los tamaños de los apartamentos, oficinas, etc. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo le venden entonces al cliente? Bueno, llegan a una sala en donde no hay nada construido, te ponen unos lentes de realidad virtual y te muestran cuál es el departamento modelo sin haber construido. Eso es más escalable, mucho más rápido, mucho más gestionable, mucho más adaptable a las necesidades cambiantes del mercado. Lo otro es el producto, ¿se lo estás mostrando a tu cliente desmaterializado o sí, tiene que estar construido para que llegue y toque? Sobre todo en esta época. Las generaciones se están cambiando, señores. Ya no es lo mismo, están evolucionando. Las empresas que más están viendo a futuro son las que van a ser la dueña del mercado. Es donde esos 15 años que hablamos de Fortune 500, los que tienen más esperanza son las empresas nuevas o que por lo menos tienen el chip en la cabeza de tengo que cambiar. Y no el ya soy grande, solo me dedico a defenderme. Y lo otro es, si quieres que crezca rápido, piensa, ¿qué tanto puedo democratizar lo que hago? Y sobre todo, ¿cuánta capacidad de crecimiento, de multiplicar, de hacer esto N veces? ¿Y con qué rapidez lo puedo repetir? Si no, yo te diría, piénsalo, revísalo. Hay muchas formas de innovar. Solo te estoy dando 4 filtros que te ayuden a entender si vas en el camino correcto, que te ayuden a entender si lo que estás haciendo tiene potencial de crecimiento rápido. Y esta es otra pregunta que me encanta hacer. Mira, es que yo no puedo innovar. Me cuesta, ya probamos en la empresa y no se puede. Bueno, si eso es tu caso, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si a tu empresa le encontramos el botón de reinicio, el de reset, y lo presionamos? ¿A cuántas de las personas que trabajan para ti volverías a contratar? De forma entusiasta. Es decir, lo tengo que contratar rápido porque otra empresa se lo va a llevar. Si no estás pudiendo innovar, revisa.
A ver si no es tu equipo de gente el que no tiene ese chip. Incluyéndote. Incluyéndote. A ver, tienes que romper ese status quo. ¿Quieres sobrevivir a largo plazo? Tienes que aplicar estrategia e innovación. Tú dices, mira, no, yo sí contrataría a casi todos de forma entusiasta. ¿Y el resto entonces por qué siguen? ¿Y el resto por qué están todavía? Empresas sin la gente correcta no van a crecer, señores. La gente que es la que hace la estrategia es la que hace la innovación. Y aunque nosotros nos dedicamos a eso, si tú quieres probar, quieres avanzar en esto, déjame recomendarte 3 libros. Scaling Up, que es una metodología estratégica espectacular. Nosotros trabajamos en eso, pero puedes empezar leyendo el libro. Si quieres evaluar si estás innovando y si tu producto va a ser exponencial, te recomiendo este libro, Organizaciones Exponenciales. Y si quieres pensar en innovación, bueno, te recomiendo mi libro, Cómo dirigir la innovación. Si por lo menos al 1% de los que hoy escucharon esto les moví un poco la forma de pensar, para mí es lo que espero. Por lo menos afectar en su forma de pensar a ese 1%. Si crees que no lo puedes hacer tú solo, tu empresa, a ver, empieza a pensar, listo. Primero empieza a aceptar que no lo he podido hacer. Busca ayuda. Busca ayuda. Trata de ser de esa 1 de cada 10 y no de 9 de cada 10. No sé si hubiera alguna pregunta o algún comentario para la audiencia. Muchas gracias, Julio Leo, por su valiosa presentación. Tenemos aquí únicamente muy buenos comentarios acerca de su exposición y pues muchas gracias por habernos transmitido todo este conocimiento y por haber estado en nuestro Innovation Week. En nombre de Cámara de la Construcción, le agradecemos mucho por su tiempo.